Local a lo nacional. Volvemos en este momento gracias al análisis que nos ofrecerá esta mañana don Manuel Balda. Ya tenemos listo el contacto con él, ya tenemos listo el contacto con Manuel Balda para poder analizar el debate de anoche de los dos candidatos que pasaron, dos candidatos, dos movimientos que nos han polarizado, y los ecuatorianos también hemos coadyuvado a eso, porque en la balanza la gran votación en primera vuelta fue por estos dos candidatos. ¿Qué dice mi licenciado Manuel Balda? Muy buen día, bienvenido a Noticias 96. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Cordial saludo para ti, un cordial saludo para toda la audiencia de la 96.9. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pudo ver de cabo a rabo el debate de anoche? Vi gran parte, no de cabo a rabo, pero vi gran parte y sobre todo disfruté mucho el post-debate, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? ¿Qué le pareció el post-debate? Empecemos por ahí. Empecemos por ahí, perfecto. Bueno, un post-debate que se veía venir, ¿no? Realmente los debates, el primero con todos los candidatos y ahora pues este ya definitivo, se ha convertido realmente primero en una batería, en una maquinaria para contenido, para memes y un sinnúmero de cosas, pero más allá de eso, creo que esta polarización a la que usted se refería hace un momento con esa referencia del mismo, ha sido este ingrediente tan fuerte dentro de este debate, ¿no? Y que nos ha llevado a tener este análisis propio. Vamos a ir comentando poco a poco cada uno de los puntos, ¿no? Exactamente, sí. Al principio me daba a mí la impresión con el primer eje, el de educación, que el debate iba a estar totalmente aburrido ya a esa hora de la noche, cuando uno ha tenido un domingo bastante movido, pues ya uno está un poco cansado, ¿no? Y si están simplemente con frases libreteadas y con respuestas y preguntas libreteadas, pero muy, muy libreteadas, yo entiendo que se prepare algo, ¿no? Y que tenga cualquier persona, cualquier político, una pequeña ampolla donde apoyarse, valga la redundancia, aunque no tiene nada que ver polla con apoyo, pero la cuestión es que sí me daba algo de aburrimiento el primer eje. ¿Qué impresión tuvo usted? Bueno, un eje también que tenía que ver con aspectos técnicos, ¿no? De pronto por ahí la gente quería desde el principio que comenzaran ya un poco las confrontaciones y todo lo que tiene que ver con el debate. Ahora, el debate como tal es una gran oportunidad para los candidatos de hablarle pues, a todos los ecuatorianos, ¿no? Tanto dentro de nuestro país como fuera. Realmente supera cualquier estrategia de publicidad, cualquier estrategia mediática. El debate es ese momento realmente sublime en donde el candidato debe dirigirse a los ciudadanos. Y en este caso, este debate buscaba también un poco conectar con ese voto indeciso, con ese voto cautivo, que está muy presente en las encuestas, que está muy presente en los análisis, pero para mi opinión, creo que no se le habló mucho a ese segmento electoral, ¿no? Exactamente, la educación es lo que ha cambiado a muchos países. Uno puede hacer un resumen o poder conocer cómo han hecho India, los países nórdicos, Israel y algunos otros países en el libro Ya basta de historias de Andrés Oppenheimer, que lo lanzó cuando muchos países latinoamericanos cumplían 200 años de independencia. Él preguntaba, ¿qué independencia? Si la independencia nos la da el conocimiento, nos da la educación, y hace un repaso de lo que han hecho distintos países que ya mencioné, de Asia, de Europa y de la misma América. Y pregunta, ¿dónde están, en qué sitial están en el ranking de las mejores universidades del mundo las de Latinoamérica? Por ahí suena la UNAM de México, una de Brasil y una de Argentina, y pare de contar. Ni siquiera de Chile, en el libro que él redactó hace algunos años. Quizás ahora ya figura alguna chilena, pero el tema educativo es importante, mi doctor Manuel Balda. Sí, en efecto, Gustavo, de pronto en los temas educativos, en otro tema muy importante que es el tema de desnutrición infantil, siempre nos quedan debiendo los candidatos, ¿no? Y
no los vemos que se involucran mucho en esta vorágine de la polarización, en este vis a vis, en este cara a cara, que realmente es para lo que mucha gente ve el debate, ¿no? Y eso también hay que hacer un profundo análisis. ¿Qué concepto, qué visión tienen los ciudadanos realmente de ir a ver el debate? Un poco lo que te decía anteriormente, ese enfoque de los candidatos en poder transmitir, en poder explicar cada uno de sus planes de gobierno, o solamente queremos asistir a la pelea entre dos puntos de vista, la confrontación, el cruce de acusaciones, bueno, todo lo que vimos ayer, ¿no? Correcto, sí, y dejar de mencionar a exmandatarios, ¿no? Porque ¿quiénes son los candidatos? Son Daniel Noboa Acín y Luisa González, de la RC5, entonces, más bien, también uno se queda con muchas dudas, ¿no? Porque escarbas en el pasado, pero no en cómo voy a hacer lo que estoy ofreciendo. Sí, muy buen punto. Y aquí ya quisiera entrar en materia de cómo vi a cada uno de los candidatos. Primero me gustaría hablar del presidente Noboa. Él siempre en su elemento, ¿no? Ayer se lo vio un poco más desenvuelto, ya siendo candidato y presidente al mismo tiempo, ya pudo manejar mucho más ciertos datos, ciertos detalles muy específicos, ya que solamente se los puede tener en el ejercicio del poder. Y dentro de esa dinámica de cada uno de las expresiones que él tuvo, conforme a los ejes, siempre estuvo como el gobernante. Dentro de ese arquetipo nunca pudo salir, no porque no haya podido, sino porque él se sentía muy cómodo. En cuanto a la candidata González, realmente ella, como le decía en el bloque anterior, no se dedicó a hablarle a los ciudadanos, se dirigió todo el tiempo a Daniel Noboa, y creo que por ahí perdió un gran momento para ella, ¿sí? Ella ha venido de menos a más en esta campaña, tanto en imagen como en retórica, como en contenido del discurso. Sin embargo, ayer prefirió hablar y atacar al candidato presidente y no dirigirse directamente a la audiencia. Correcto, se buscó la fórmula del ataque, ¿no? Cuando también hay antecedentes, es fácil de que se le responda a usted, viene de tal movimiento que ya gobernó por 10 años, así asado. En el tema de seguridad, ¿quedó usted satisfecho? Porque hoy por hoy creo que es la prioridad de todos los ecuatorianos. Bueno, en este eje de seguridad también siento que me quedaron debiendo los dos candidatos. Si bien es cierto, el presidente Noboa comenzó a dar detalles de su gestión como gobernante, y eso es interesante. No era realmente un informe presidencial, era un debate. Teníamos que un poco escuchar cuáles eran las nuevas proyecciones, las nuevas propuestas, quizás cómo íbamos a mejorar los errores que han habido en temas de seguridad, porque tampoco se puede hablar que ha sido todo perfecto. De pronto por ahí la ciudadanía esperaba un poquito más de ciertos detalles que nos hagan de una u otra forma tener más esperanza en que el tema de seguridad vaya a ser más contundente en una probable reelección del presidente Noboa. Y por parte de la candidata Luisa González, de igual forma, se habló, ella cayó en un error, y no sé si tú también lo pudiste apreciar, Gustavo. Ella se refería a mi gobierno como los 10 años de gobierno del expresidente Rafael Correa. Creo que también ahí perdió un gran hack de que ella pueda mostrarse como la nueva lideresa, ¿sí? Como esa nueva presidenta que el país necesita, y solamente se refirió a este gobierno en el cual también obviamente hubieron muchos errores en temas de seguridad, y bueno, creo que por ahí también nos quedaron debiendo mucho a los ciudadanos, ¿no? Realmente sí, es una oportunidad que se perdió, doctor Balda, porque todos ansiamos esa tranquilidad, esa paz de poder salir a su oficina, hacia su sitio de trabajo, hacia el medio de comunicación donde trabajemos, sin estar tan alerta como estamos ahora, ¿no? Estamos abocados a cuidarnos con las manos, de paso. Con las manos, cambios en ese sentido no ha habido. Yo recuerdo
cuando se creó o se reformó la ley de armas y se impuso la prisión para quienes porten armas sin permiso, no para quienes la tengan en la casa, sino para quienes porten en la calle sin permiso, y hubo operativos, incluso a las empresas de seguridad, si llevaban los permisos correspondientes de las armas que llevaban los supervisores en sus vehículos, porque resulta que en las empresas de seguridad los supervisores sí llevan una caja en esos carros, en esas camionetas con armamento, y les revisaban si había permiso y estaban activos o estaban caducados. Pero resulta que había un almirante de la Marina que quería una reforma de la ley que permita el porte de armas de ciudadanos de bien para, bueno, yo no portaría nunca una, pero de ciudadanos de bien, para que el delincuente, enviarle incluso un mensaje disuasivo al delincuente de que el bueno no está desarmado. Pero bueno, ahí los expertos, le dejo esa materia a los expertos, porque resulta que si el delincuente sabe que el bueno está armado, entonces el delincuente se arma mejor, porque resulta que están mejor armados que incluso la policía. Ahí nos quedaron debiendo, doctor. Mire, este tema que usted ha tocado es importantísimo y creo que también tuvo que haber sido abordado por parte de cualquiera de los dos candidatos, ¿no? Porque es un sentir ciudadano. Por supuesto, el tema de podernos defender, de poder defender a nuestras familias, de salir no en esta indefensión, valga la redundancia, de la que usted se refiere, es realmente un problema que tiene el país al día a día, y que también los candidatos presidenciales tienen que tener esa empatía de ponerse en los zapatos del ciudadano y generar obviamente propuestas, en este caso del debate, para que podamos abordar y tratar de solucionar muchos estos temas. También por ese lado, como le decía, nos quedaron debiendo mucho los candidatos, ¿no? En el tema de dolarización, doctor Manuel Balda, creo que también nos quedan debiendo, ¿no? Porque se crea esta frase: Luisa nos desdolariza, Noboa no mientas, ¿no? Empieza Noboa con la sílaba no, entonces se parafrasea ahí un poco y se trata de hacer una frase graciosa, ¿no? Como la de Andrés, no mientas otra vez, que decía Guillermo Lazo. Pero de ambas partes podrán ofrecer mantener la dolarización, pero si no provocamos, no motivamos, no promovemos el ingreso de divisas al país vía exportación de productos no petroleros, para ya no depender tanto del petróleo, y no de las divisas que nos envían nuestros migrantes, no seguir exportando migrantes, sino ya darles trabajo aquí. Si no se fomenta aquello, la dolarización, bye bye. Bueno, primero en el tema de las frases y los clichés, creo que eso más sirvió como para que se puedan generar los hashtags para Twitter y cosas así, pero realmente este no era un debate de frases, no se esperaba un debate de sobrenombres, de confrontación, y el país está cansado de eso, ¿sí? Y en cuanto a la dolarización, realmente no se apoya a la dolarización quien más repite que va a apoyar la dolarización. Realmente se están esperando hechos concretos, ¿sí? Temas de acuerdos comerciales, obviamente fortalecer la dolarización, apoyar a la empresa privada, que al final del día es la que genera empleo y la que tiene que tener un equilibrio con el poder estatal. Son temas que también debieron o tuvieron que haberse mencionados con mucho más, ser más concretos los candidatos, ¿sí? Vimos realmente un debate lleno de confrontaciones, un debate lleno de acusaciones, muy poco realmente para el análisis de las propuestas como tal. Pero al final del día, y quiero volverme a referir a un tema muy importante, ese voto que aún está en el aire fluctuando, ese voto que realmente está muy presente en los análisis, es un voto real y es un voto que va a decidir este 13 de abril realmente quién es el presidente de los ecuatorianos. Ahí todavía los candidatos presidenciales tienen todo este tiempo hasta el 13 de abril para hablarle a ese segmento. Y ojo, es un segmento que está muy atomizado por muchas generaciones. No solamente es un segmento joven, no solamente es un segmento millennial o centennial, boomer, no. Tiene que ver con muchos sectores de la sociedad. ¿Sí? Ese es un segmento que hoy por hoy podría decir, porque he conversado mucho con las personas y he revisado muchos estudios, hay una gran decepción y una gran decepción, un sentimiento realmente de desesperanza, porque no se ven representados muchas veces en este tema
de las nuevas propuestas, ¿no? Correcto, usted lo ha resumido muy bien, doctor Balda. Decepción, esa es la palabra. Esa es la palabra. Yo en algún momento también me sentí decepcionado anoche viendo el debate, lo confieso, porque fórmulas, respuestas. Yo le comentaba a nuestro colega Orlando Morán, con quien hacemos contacto en la primera parte de Noticias 96, vía Zoom, que en un chat de unos amigos comentaban los pros y los contras de que uno de los dos candidatos ya ocupe la primera magistratura del país, ya tiene conocimiento previo, ya sufrió lo que es gobernar el país, ya conoce. Pero así que uno pueda decir, le creo que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, que va a dar, lo mismo que en otras campañas. Doctor, lo mismo que en otras campañas, pero el cómo es fomentando trabajo, el cómo es invirtiendo en educación, el cómo es invirtiendo en un tema que usted tocó, la desnutrición infantil. Por supuesto. El ser candidato a presidente tiene ventajas y desventajas. Obviamente, como ventaja va a poder tener toda esa plataforma pues gubernamental, todo el aparataje del Estado, obviamente el tema de ser mediático en hacer tu trabajo diario como gobernante, pero también tiene un contra muy interesante para en este caso el candidato a presidente, y es ese desgaste, ¿no? Es de pronto salir un debate a proponer y jugársela que el otro candidato le diga, sí, pero usted tuvo ya 1 año y medio para hacerlo y no lo ha hecho, ¿sí? Entonces por ahí también es una suerte ser candidato y presidente a la vez. Ahora, por otra parte, la candidata González, si bien es cierto, no ha sido presidente, no ha sido exmandataria del Ecuador, pero ha formado parte, y ella obviamente siempre saca a relucir eso, de uno de los gobiernos más extensos que ha tenido el país, y ella abiertamente menciona que el expresidente Correa es su asesor actual y lo sería en una eventual presidencia. Entonces por ahí, de las dos partes, poco o nada podríamos hablar un poco de renovación o un poco de darle un poco de frescura a la presidencia. Uno, es verdad, tiene poco tiempo en presidencia, pero ha sido un tiempo donde de todas formas ha gestionado algunos temas y ha sido un paso bastante, se puede decir, mediático, bastante mediático por las acciones que ha tenido el presidente. Y por otro lado, la candidata González pues viene de un gobierno, o viene de una agrupación que fue parte de un gobierno también con muchísimos temas que también han dado que hablar. Por ahí destaco un poco algo de los dos. La candidata González creo que está un poco más desenvuelta que en las anteriores elecciones. Me hubiese gustado que se hubiese dirigido mucho más a la ciudadanía y no tanto a atacar al presidente. Creo que ella tenía mucho más que decir, y por ahí en ese juego también se expuso a que el presidente le saque algunas perlas, que bueno, ya eso ya es materia de los memes. Y por otro lado, el presidente siempre se mantuvo en su elemento de presidente, en su elemento de gobernante. Eso lo ayudó muchísimo, y creo que también hablar de ganadores y perdedores a estas alturas creo que no viene al caso, ¿no? Creo que el único ganador que se buscaba la noche de ayer era el pueblo ecuatoriano, que se vaya empapado de las propuestas, que se vaya informado de qué era, de qué iban a hacer estos dos personajes, uno al ser reelecto o la otra a ser electa. Pero más allá de eso, pues creo que vimos una confrontación, como te digo, vimos realmente un cruce de acusaciones. Algunas personas pueden disfrutar eso, pero el concepto del debate en sí es poder tener los elementos de convicción, en este caso para el 13 de abril, tener un voto mucho más informado, ¿no? Correcto, en ambas partes hay un conocimiento previo, se ha gobernado por un tiempo extenso, el otro candidato por un tiempo corto, transitorio prácticamente, pero propuestas fundamentadas en lugar de ataques, los ecuatorianos no pudimos escuchar y no podemos discutir ahora. Quedará la frase de la beca para que estudie economía, quedará la frase de Noboa no mientas y cosas así, pero para quienes ya han decidido por quién votar, pero para quienes todavía no hemos decidido, ese voto flotante que es real, como lo menciona usted, doctor Balda, todavía esperaremos el resto de la campaña para decidir ese voto, porque
Resulta que ya sabemos, la moratoria de deuda para tener capitales para invertir en obra pública interiormente y darle liquidez a la economía fue la fórmula del correísmo. El pago de deuda para cumplir con los organismos internacionales de crédito y que nos puedan seguir prestando para pagar y cumplir con los compromisos ya obtenidos por el gobierno es la fórmula que ha venido empleando el presidente actual para cumplir con compromisos incluso del gobierno anterior. Pero eso es lo macro, mi doctor. Eso es lo macro. Y lo micro, el bienestar, el pan de cada día. Quienes somos creyentes sabemos que Dios nos va a dar. Dice un versículo, abre la boca y te daré de comer. Pero resulta que, humanamente hablando, queremos tener esa tranquilidad, saber que tenemos un ingreso, un trabajito que nos va a dar ese bienestar para nuestra familia si somos padres. Por supuesto que sí, el tema de la generación de empleo es un tema que tiene que ser abordado con seriedad, que tiene que ser abordado realmente con un plan concreto. Esa es la única forma de dinamizar la economía. El gobierno, en este caso, muy al margen de ideologías políticas o de teorías económicas aferradas a una ideología política como tal, el gobierno tiene que generar las condiciones, incluso para que la empresa privada pueda trabajar en un ambiente ideal para generar empresa, para generar empleo. Son temas realmente que uno se queda con ganas de escuchar, que uno se queda con ganas de poder discernir y decir, bueno, con esta opción veo realmente pues una probabilidad de que las cosas mejoren en el ámbito económico, ¿no? Esperemos que en los próximos días, lo que resta para llegar al 13 de abril, los candidatos puedan incluso verse en este debate reflejado tanto sus aciertos y sus errores y puedan desarrollar mucho más esas propuestas que la ciudadanía tanto anhela escuchar, ¿no? Así es, doctor. Yo realmente quedo muy agradecido por el espacio que usted nos ha dado para hacer este análisis de lo ocurrido anoche en el debate. Ya la campaña arrancó oficialmente con este mecanismo y vamos, ¿qué podemos esperar ya para concluir esta entrevista de estos 19 días de campaña hasta el jueves 10 de abril? Bueno, ayer tuvimos un adelanto un poco de lo que vamos a esperar en estos días que restan para la campaña. Un cierre de campaña, diría yo, bastante agresivo, ¿sí? Hay que ver qué pasa en temas de seguridad, hay que ver qué pasa en temas económicos. En los próximos días, tengo entendido, va a haber anuncios de nuevos apoyos de ciertos actores políticos a cada una de las candidaturas como tal. Lo que más que espero, lo que anhelo es que estos candidatos puedan tener realmente la capacidad y la entereza y los arrestos para poder ser serios y que puedan transmitir a las personas realmente unas propuestas sostenibles en el tiempo y no que solamente suenen bien o suenen interesantes en una época de campaña. Creo que los ecuatorianos estamos ya cansados de estar en esta incertidumbre. Necesitamos respuestas concretas y respuestas en el corto plazo. Y ya ve lo que está ocurriendo también en la Asamblea, ¿no? Ya se está madurando la idea de quién va a presidirla, con negociaciones ya por parte de Pachacutic y PSC. Muy propio de la campaña, ¿no? Y en la Asamblea realmente es donde se cocina la política en el Ecuador. Y eso ha venido pasando en los últimos 15 años y los 3 y 4 años últimos con mucha fuerza. Y sí, hay que ver qué pasa. Mucho de lo que va a pasar en Carondelet va a depender de la Asamblea Nacional, de que se conjugue esa tan mencionada gobernabilidad, ¿no es cierto? Eso también va a tener que ver mucho con el nuevo presidente, es un gran desafío. Manuel, muchas gracias por ayudarnos a vislumbrar, a dilucidar qué decisiones tomar para quienes todavía no lo han hecho. Es muy importante ese porcentaje y quienes han decidido incluso votar nulo, reflexionen y se inclinen por uno o por otro de los dos candidatos. Gracias nuevamente, Manuel. Gracias a ustedes, Gustavo, y siempre a las órdenes. Igualmente.